Hola, buenos días a todos. Gracias por su puntual presencia. Un gusto volverlos a saludar por este medio, hoy con un tema muy interesante para todos los empresarios en el país, el tema de los cierres fiscales de sueldos y salarios, lo que implica, lo que estaremos teniendo que desarrollar y a lo que tenemos que estar atentos para no meternos en algún problema. Lo vamos a platicar el día de hoy, como cada mes, que nos reunimos para tocar ciertos temas importantes. Y el día de hoy, como les decía, este será el tema. Permítanme iniciar. Les recuerdo que estaremos atentos a todas sus preguntas. Nos las pueden poner en la sección de preguntas y respuestas que tienen ustedes disponible en su pantalla. Y les recuerdo que estaremos compartiendo al final de esta sesión, estaremos compartiendo tanto la presentación que les mostraremos como la liga del video donde podrían ustedes consultar algún tema que quisieran repasar. Entonces, para que no tengan pendiente de escribir o anotar, estarán recibiendo toda esta información. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla para dar inicio a este tema y quiero presentarles un breve PowerPoint. Si me dan un segundo nada más para compartirles de nuevo mi pantalla y tener ahora sí que estén viendo ya todos la información que quiero mostrarles. En un segundo, por favor, para de una vez. Listo. Ahí ya deben de estar todos viendo mi pantalla en sus computadoras. Entonces, bueno, demos inicio. Sin duda, aprovechando un poquito el tema mundialista, que no te metan gol, prepárate para el cierre anual de sueldos y salarios. Ya ahorita los expertos que me acompañan el día de hoy, que se los presentaré más adelante, pues nos platicarán de los riesgos que hay, lo que debemos buscar, lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer respecto a todo esto. Y creo que es un momento perfecto para hablar de estos temas por los tiempos en los cierres, ¿no? Sin duda, creo que la parte más importante, y como nos hablará nuestro experto fiscalista, sin duda lo más importante es el tema de hacer las cosas bien desde el día uno, es decir, desde mi sistema de nómina, ¿no? Pero creo que sería muy importante que repasemos todo esto. Entonces, bueno, pues demos inicio, ¿no? NASA es una empresa de tecnología. Tenemos ya pues más de 20 años en esto, una empresa que tenemos diversas oficinas en el país y que nos hemos centrado en el desarrollo de herramientas que permitan tener a nuestros clientes un blindaje fiscal de 360 grados, no solo desde el análisis de la información de los XMLs que se descargan del SAT, sino el tema de integración de cadenas de suministro con nuestros proveedores, el manejo de REPSES y toda la documentación que se necesita gestionar cuando trabajamos con este tipo de proveedores. Y, por supuesto, dentro de todo esto está también el análisis de los comprobantes fiscales digitales de la nómina y a qué debemos estar atentos. Hoy, algunos de nuestros clientes los ven ustedes en pantalla y que pudieran, están hoy disfrutando de los beneficios de utilizar herramientas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Ahora bien, ya entrando en materia, cierre anual de sueldos y salarios. Les he venido diciendo en estos pocos minutos, podemos evitar muchos problemas si hacemos correctamente el cierre anual de sueldos y salarios. Y no solo problemas con las autoridades, con las diferentes autoridades que están alrededor del tema de la nómina, sino también, por supuesto, con nuestros colaboradores. Todos hemos escuchado historias de terror donde algunos colaboradores pues se encuentran inconformes porque
su propio relacionamiento con las autoridades se vio comprometido por el comportamiento del patrón. Entonces, es importantísimo entender que no solo podemos afectar nuestra relación con las autoridades, sino también con nuestros colaboradores. Yo no soy la voz más experta en este tema, pero sí quisiera darles de manera muy breve cuál es el procedimiento. Por supuesto, lo más importante es haber presentado todos los pagos provisionales, ¿no? Y tener perfectamente claros el tema de catálogos de información, el RP de nómina, que todo tengamos el cuidado de hacerlo bien desde el día 1, porque pues en la nómina no hay marcha atrás, ¿no? Es decir, una vez que se hizo algo, si cometimos un error, pues nosotros como patrones tendríamos que absorberlo, porque de ninguna manera podemos afectar a los colaboradores, ¿no? Al empleado. Conocer el acumulado de percepciones, y con lo anterior debemos de llevar el acumulado la tabla anual, a la tabla anualizada, perdón, para determinar el impuesto anual y hacer los ajustes necesarios, ya sea a favor o en contra, y para cumplir con todos los requisitos. Las consecuencias de no hacerlo adecuadamente bien, pues ustedes ya las conocen: multas, recargos, empleados insatisfechos, el rechazo de devolución de saldo y no digamos cartas invitación, auditorías profundas, ¿no? Y como los he venido diciendo, sí, los problemas con la autoridad se pueden resolver sin duda. Con los colaboradores se vuelve muchísimo más complicado resolver estos diferendos, digámoslo así, que me pueden ocasionar, pues ahora, hasta baja de productividad en la empresa. Pero ¿cuáles son los temas más importantes? Por supuesto, algo que de repente perdemos. Ayer tenía una reunión con algunos expertos y hablábamos de este tema. De repente perdemos de vista lo importante, ¿no? El haber emitido o cancelado todos los FDIs del periodo, teniendo cuidado de cuándo se emite, cuándo se paga, porque todo esto, insisto, puede generar diferencias que los robots que está utilizando la autoridad van a detectar y nos van a meter en problemas. Comparando tu información, la que tienes en tu sistema de nómina, que es la base de todo esto, que es donde tenemos que estar bien, contra lo que tiene el SAT o contra lo que el SAT nos muestra en sus visores, me permitirá tener una base sólida de información, pues para poder hacer los ajustes necesarios. Debemos revisar que no tengamos recibos duplicados. Suele suceder por temas ya sea del patrón o temas del PAC, o incluso mafias que hay hoy en el país que están emitiendo recibos de nómina a nombre de terceros, pues para tratar de, digamos, evadir impuestos o lavar impuestos, ¿no? Y esto, insisto, no es solamente las mafias. Hay muchos errores también, historias trágicas en donde algunos PACs de alguna manera han duplicado FDIs, y todo esto, insisto, si no lo tenemos nosotros muy bien revisado, muy bien planchado, pues sin duda nos puede meter en graves problemas. Yo ya casi voy a terminar y voy a dejar que los expertos hablen de este tema, pero sí me gustaría hacerles un par de preguntas y que me ayuden ustedes contestando en sus computadoras, sobre todo para entender cómo está nuestra audiencia el día de hoy y que nuestros expertos puedan, pues con mucha mayor facilidad, entregarles la información que es de verdad de valor para ustedes. La primera que les quiero hacer, y por ahí ya la ven publicada, es: ¿estás seguro de que tu información es la misma que tiene el SAT? Si me ayudan contestando sí o no, no lo sé, por favor. Damos unos segunditos nada más para que todo el mundo me ayude con sus respuestas. Y bueno, pues ahí lo tienen. Si se fijan ustedes, porque lo están viendo en pantalla, más del 50, casi el 60%, un poco más del 60% de la audiencia del día de hoy no tiene certeza de tener la misma información que tiene la autoridad. O lo sabe con total contundencia, todos aquellos que respondieron que no, o algunos de ustedes que me dicen no lo sé. Desafortunadamente, pues esto es es la base que la autoridad toma para poder generar los cálculos y poner
en la mesa, en el escritorio, lo que se supone que nosotros deberíamos de pagar. Por supuesto, se vuelve muy importante el que tengamos, insisto, una base sólida de información para que no tengamos ninguna sorpresa, para que no nos metan un gol, como es ahora sí el nombre de este webinar. Y quiero hacerles una segunda pregunta, si me ayudan, por favor, a contestarla. Si ustedes hoy están utilizando los visores del SAT para comparar la información que tiene el SAT contra su ERP de nómina. Digo, ya sea que lo usen en Excel o que tengan alguna herramienta tecnológica que les ayude a hacer un comparativo más profundo, digo, entendiendo que los visores del SAT solo me entregan información, digamos, general, pero no me entregan el detalle de todos ellos. Y bueno, vemos ahí, como ustedes lo pueden ver en pantalla, el 16, el 25%, pues no está utilizando los visores del SAT. La verdad es que es una recomendación, bueno, ya ni siquiera una recomendación, es un deber ser estar utilizando o viendo, estar atento a los visores del SAT, porque insisto, eso es lo que ellos tienen nuestro, y sobre eso ellos están esperando una respuesta de nosotros en términos de pagos, de impuestos, de deducciones, etcétera, de retenciones. Y esto, nos guste o no nos guste, pues la base que ellos toman es lo que ellos tienen en sus propios servidores. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Sin duda esto nos ayuda a aclarar muy bien cómo podemos llevar esta pequeña charla, este pequeño webinar, y sobre todo ser más certeros en lo que ustedes están esperando que veamos durante esta presentación. Entonces, continuando con esto, si me ayudan, ya veo para ver el PPT. ¿Listo? ¿Qué está buscando la autoridad, no? Está buscando, digo, ya todos lo sabemos, lo hemos platicado en distintas ocasiones, ¿no? Está apretando por todos lados, están esperando un crecimiento importante en recaudación para el año que entra. Por supuesto que esto no va a venir porque haya nuevos contribuyentes, porque se creen millones y millones de empresas más. La gran parte de este incremento en la recaudación va a venir directamente de actos de recaudación, ¿no? Multas, recargos, no devoluciones, etcétera, porque cada vez debemos estar mucho más atentos a lo que sucede en nuestra operación. Y se lo señalo ahí, ¿no? Ustedes lo pueden ver en pantalla. Lo obvio, pues están buscando malos cálculos de impuestos, omisiones, falsedades. Pero en este caso que nos toca hablar el día de hoy del cierre anual de sueldos y salarios, pues están buscando inconsistencias, ¿no? Entre lo que se emite, lo que se recibe, lo que se declara, lo que se presenta en la contabilidad electrónica. Y todo esto prende luces amarillas o luces rojas a los robots que están utilizando, pues para empezar a generar estas cartas de invitación y posteriores auditorías. Por supuesto que esto lo hace la tecnología, lo hacen robots, no son personas que están revisando nuestra información dentro de las oficinas del SAT. Es decir, esto ya llega mucho más analizado antes de tener estos contactos. Por supuesto, también tendencias. Si emití más notas de crédito que en los periodos anteriores o menos, en cancelaciones, en ingresos, en nuestras relaciones con proveedores, ¿no? Y clientes, el tema de EFOS, de empresas que facturan operaciones simuladas o de empresas que declaran operaciones simuladas y todo lo que esto tiene que ver. Y, por supuesto, contra nuestra industria, ¿no? Ya todos hemos oído hablar de las tasas efectivas de ISR, donde no es otra cosa más que si yo estoy en una determinada empresa, pues la autoridad lo que dice es todo este conjunto determinado de sector debe tener unas tasas promedio de X, y si yo en lo particular como contribuyente que participo en este sector de la industria, estoy por arriba o por debajo, pues ellos pueden asumir que estamos haciendo, o lo que están asumiendo, no pueden, lo que están asumiendo es que estamos haciendo alguna clase de movimiento pues para evadir el pago de impuestos. Y todo esto se complica porque, bueno, sin duda nuestro negocio como contribuyentes pues es vender o fabricar o prestar un servicio, etcétera. Y esto que nos está haciendo la autoridad de unos años para acá de tan complejo, pues sin duda nos saca de nuestro foco de negocio. Ahora,
esto se va a poner peor, ¿eh? No es que ya vimos lo peor, ¿no? 2023, como les decía, será aún mucho más complejo para los contribuyentes. Estamos entrando a la versión 4.0 del CFDI. Al día de ayer eran menos del 30% de las empresas en el país o de los contribuyentes en el país ya habían adoptado la versión 4.0 del CFDI, y todo esto nos va a enfrentar a temas complejos, ¿no? Temas de exactitud de la información en el XML contra lo que está registrado en el SAT de los clientes, proveedores e incluso de los empleados. Ya todos hemos oído hablar de ello y esto se va a empezar a complicar más en las próximas semanas. Estamos hablando de poner códigos postales de las sucursales en los XMLs, pero si esos códigos postales no están en las constancias de situación fiscal, también es un problema. En fin, creo que, y además que el SAT nos está anunciando, insisto, que va a incrementar su recaudación en el 2023 a través de actos de fiscalización, como se los decía. Y ustedes lo pueden ver en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. Esto no es un secreto, que van a seguir trabajando en ese sentido. Y eso mismo están haciendo los estados, porque no hay otra forma. La base que tributa no crece como a todos nos gustaría, y entonces pues hay que obtener ingresos de otra forma. Entonces, como dice el dicho, sobre aviso no hay engaño. Van a estar revisando todas estas inconsistencias, y estas inconsistencias van a seguir generando incrementos en el envío de cartas de invitación, las auditorías profundas, la no deducción de gastos, entre muchos otros. Así que hay que estar preparados, y aunque tengamos debemos usar la tecnología precisamente para estar preparados ante todo esto y poder reaccionar de una mejor manera. Y la única forma de empatar un poco los esfuerzos que está haciendo la autoridad, pues es jugar con sus mismas armas, ¿no? Es combatir el fuego con el fuego, porque ellos están aplicando mucha tecnología. Es la entidad de gobierno que más dinero ha invertido en los últimos años en tecnología, y la verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Hoy aplican Big Data, como lo ven ustedes en pantalla, los robots que están detectando este tipo de inconsistencias. Por supuesto, mucho business intelligence para hacer análisis más detallados, tendencias, y ver nuestro comportamiento desde el punto de vista de la información, y cómo esto pues puede disparar alertas de que algo estamos haciendo con dolo o sin él, pero lo estamos haciendo de manera equivocada. Y por supuesto, invirtiendo muchísimo dinero en tecnología. Nosotros evidentemente no tenemos los presupuestos que tiene la autoridad, pero sí podemos utilizar nuestros RPs, podemos utilizar herramientas disponibles en el mercado, algunas muy buenas, otras no tanto, otras bonitas, otras feas, baratas, caras, pero de verdad debemos utilizar la tecnología para poder hacer estos análisis de información y evitarnos problemas. Ya más adelante les mostraremos una de esas herramientas que nos pueden ayudar precisamente para hacer el análisis de información y adelantarnos, o más bien tener todo correcto para el tema de el cierre anual de sueldos y salarios. Yo aquí me gustaría detener mi parte. Les recuerdo, cualquier pregunta la estaremos contestando en vivo en la sección de preguntas y respuestas, o bien al finalizar el foro, porque están llegando bastantes. Al finalizar el webinar estaremos contestando todas sus preguntas vía correo electrónico con el que ustedes se registraron. Y bueno, entrando ahora sí a la carnita y dándole el micrófono a los que sí saben, les quiero presentar a el contador Juan Francisco Rodríguez, nuestro gurú fiscal en NASA Tecnología, y con quien nos ha enseñado mucho al respecto de todos estos temas, y con esa información basamos también nuestras soluciones, y él nos hablará precisamente de todos estos temas importantes para el cierre anual de sueldos y salarios. Bienvenido, Juan Francisco, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Edgardo. Buenos días a todos. Un gusto volverlos a saludar a través de este medio. Y bueno, pues entrando en materia, vamos a hablar de lo que es la preparación para el cierre anual de sueldos y salarios para este 2022, que trae pues bastantes obligaciones y bastantes necesidades por parte de nosotros de análisis de datos
y bueno, pues empezaremos por los antecedentes de este tema. La siguiente, por favor. Sí, los antecedentes, ustedes recordarán por allí, pues era dos temas importantes. La DIM, la declaración DIM que se presentaba en un formato en papel y las constancias de sueldos y salarios. Tanto la DIM como las constancias de sueldos y salarios, pues ya fueron derogadas y entonces ahora con el tema del CFDI de nóminas, ya tenemos ahí toda la información y de cierta manera esos documentos sustituyen a sus antecesores que eran el formato físico de la DIM y la constancia de sueldos y salarios. Entonces, todo se basa o se fundamenta, como todos sabemos, en la emisión de los CFDI de nóminas, en donde tienen pues una fuente de riqueza, el SAT, bastante interesante, a través de las cuales nos va a fiscalizar, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Que aquí hablamos de la constancia anual de sueldos y salarios, que también ya fue derogada. Adelante. Y entrando en materia, ¿qué debemos, por qué estamos aquí o por qué debemos de prepararnos para el cierre anual de sueldos y salarios? Básicamente, voy a enumerar aquí una serie de manera enunciativa de 5 razones. Primero, porque tenemos la obligación de presentar el ajuste anual de sueldos y salarios de acuerdo a los artículos de la ley del ISR. Segundo, porque estos cálculos anuales van a derivar en diferencias a cargo o a favor, y contra los cálculos mensuales, contra los pagos provisionales. Entonces, es importantísimo o es una obligación patronal hacer ese ajuste. Tercero, tenemos que validar la correcta presentación de los pagos provisionales y que hayamos emitido correctamente los timbres, por ejemplo, los CFDI timbrados, por ejemplo, cuánto timbramos en los CFDI de retenciones contra cuánto declaramos, que es una comparación muy básica que está haciendo ahorita el SAT, y de la cual se derivan cartas de invitación. Cuarta razón, no menos importante, por temas de deducibilidad del concepto de gastos de nómina, en donde hemos visto que entre el 30 y el 38% del total de los costos de las empresas representan estos costos de nómina. Entonces, pues ustedes dirán si es importante o no validar estas cifras para no caer en cantidades no deducibles o en la no deducibilidad de este tema. Y por último, tenemos que evitar tener diferencias con el SAT contra la declaración anual prellenada, la que está en la plataforma digital, ¿verdad? Entonces, por estos motivos es importantísimo este proceso de cierre anual de sueldos y salarios. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos también como obligaciones patronales, volviendo un poquito a recalcar, alrededor de 7 puntos. Uno es efectuar las retenciones que señala el artículo 96, calcular el impuesto anual que nos prestaron los trabajadores, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que les pagamos, ¿verdad? O sea, las constancias correspondientes, en donde nos dicen que los FDI pueden hacer las veces de las constancias, ¿verdad? Sí, y sobre todo si estamos entregando esos recibos a los trabajadores. Solicitar también a las personas que contratamos, ¿verdad? Que cerciorarnos que estén inscritos en el RFC ante el SAT, ¿verdad? Solicitar también, en caso necesario, los datos que se requieran para inscribirlos ante el SAT en el RFC y también proporcionar a más tardar el 15 de febrero la constancia de viáticos, que también pues sale de los recibos de nómina que debemos estar timbrando correctamente en el sentido de los viáticos, ¿verdad? Y por allí una otra obligación que no es muy común, pero que sí se presenta, es presentar a más tardar el 15 de febrero una informativa ante el SAT de aquellas personas que hayan adquirido acciones de la empresa a precios menores al de mercado. Es una opción que está ahí, pero que no se presenta muy frecuentemente. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar. Tenemos que empezar a revisar y a validar lo que estamos acumulando como ingresos exentos e ingresos grabados.
que marca el artículo 93 y el artículo 94. Aquí vemos en la tablita cuáles son esos conceptos que debemos de estar validando, que nuestros sistemas de nómina tengan los parámetros correctos, ya sea UMAS o salarios mínimos, y su fundamento jurídico. Así, por decir, podemos allí ver el aguinaldo, la PTU, las horas extras, la prima dominical, prima vacacional, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en la determinación de cuáles son los ingresos exentos y cuáles son los ingresos grabados que estamos plasmando en los CFI de nóminas. Entonces tenemos que revisar esos conceptos, y para lo cual nos sirve mucho el visor de nóminas, que ya nos da la totalización de estos conceptos, y faltaría hacer la conciliación contra el detalle individual. Adelante, por favor. Luego viene que tenemos que tener mucho cuidado, porque a partir de este año el SAT le está poniendo mucha atención a cumplir con el apéndice 6, que se refiere a matrices de percepciones, deducción y otros pagos. Como ustedes ven, ahora el SAT va a poner mucha atención en que estemos llenando los FDIs de acuerdo a los catálogos y al apéndice 6, ¿sí? De que estén correctamente clasificadas las percepciones, las deducciones, los otros pagos. Entonces, hay que poner especial atención a la aplicación correcta de este apéndice. Adelante. Entonces, tenemos allí que hay que cuidar, que ya ven, conocen ustedes que existen 13 tipos de regímenes. Está el de sueldos y salarios, indemnización, jubilaciones, pensionados, asimilados. Entonces, normalmente hay gente de nómina que no toma en cuenta y acumula de manera errónea en un concepto de sueldos y salarios lo correspondiente a otro tipo de régimen, y entonces el SAT está detectando esas inconsistencias y nos las está marcando en el visor de nómina. Hay que estar atentos a esta revisión. Adelante. Está también las recomendaciones como les decía, para sueldos y salarios. Hay que estar revisando, al igual que comenté hace rato, los límites de las exenciones de lo grabado y de lo exento, y que esté de acuerdo a lo que nos está marcando el visor de nóminas, ¿sí? Que estemos clasificando los ingresos de acuerdo a los catálogos que señala el SAT, al tipo de régimen, ¿verdad? Entonces, que lo estemos haciendo correctamente, y por ahí hemos visto que el SAT ha detectado ya estas diferencias, por decir que estamos acumulando de manera incorrecta lo de asimilados en el, ¿cómo se llama? En el régimen de sueldos y salarios, y ya no lo marca por allí como una diferencia, ¿verdad? O discrepancia. Adelante. La otra aplicación que está poniendo mucho atención el SAT es al apéndice 7 relativo al cálculo del ISR mensual y al subsidio al empleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no tengo los ajustes al apéndice 7? Bueno, dice aquí que las cantidades que están amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnen algún requisito, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los términos se plasmen en forma distinta a lo señalado, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que desglosar correctamente los ajustes en contabilidad. Si no se desglosan, va a ser un tema de no deducibilidad, ¿verdad? Adelante, por favor. Entonces, así tenemos que hay un catálogo de ajustes, el cual muchas de las veces no lo utilizamos correctamente, y el SAT ya nos pone allí en el visor ese tipo de errores. Inclusive nos muestra un archivo en texto, TXT, en donde nos señala no el tipo de error, sino qué trabajadores traen inconsistencias por no aplicar correctamente el subsidio. Ahora, muchas de las veces también lo que nos señala ahí el SAT es incorrecto, pero nosotros debemos de tener o preparar un papel de trabajo para estar en posibilidades de demostrarle al SAT que está incurriendo en alguna falla. Por ejemplo, el SAT te puede poner como que no aplicaste el subsidio al empleo al trabajador Juan Pérez, pero ese trabajador Juan Pérez en realidad lo que se le timbró fue un finiquito, y entonces no le corresponde. Entonces, por eso es importantísimo hacer la conciliación y tener preparado el papel de trabajo para cuando el SAT nos haga una carta de invitación. Adelante.
En conclusión, la información que se ve en el visor de nómina, estamos obligados a hacer los cálculos mensuales, a revisarla, ¿verdad? Y pues tener en cuenta que aquí, si tenemos trabajadores que ganan mensualmente hasta 7,382 pesos, pues van a generar un ajuste al subsidio y van a tener temas de subsidio. Ahora, es importantísimo lo que hace un momento nos comentaba Edgardo, relativo a que el tema de nóminas, una vez que la cerramos, es bien importante tener una herramienta que sea preventiva para antes de emitir el CFDI estemos viendo la correcta aplicación de los catálogos. Entonces, pues es importantísimo este tema de nóminas, el tener preventivamente herramientas que nos apoyen, porque una vez cerrada la nómina se dificulta mucho su corrección y aparte, pues de acuerdo a las reglas que más adelante vamos a ver de la Ley Federal del Trabajo, ya nos imposibilita de poder reflejar esto o aplicarlo a los empleados y entonces la empresa tiene que pues ser solidaria con este gasto y absorberlo. Adelante, por favor. De las conciliaciones del CFDI de nóminas contra el SAT, normalmente hemos detectado este tipo de errores, ¿verdad? Errores de pago, que se le pagó de más al trabajador o que no le correspondía. Errores de cálculo de impuestos o contribuciones. O sea, quiere decir que se retuvo de más o de menos impuesto. Errores de las bases fiscales. Por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, están mal configurados nuestros sistemas y entonces tenemos, por ende, deducciones o exenciones de manera errónea, ¿verdad? Adelante. Luego también tenemos otro tipo de errores que hemos detectado o que se pueden detectar. Son el SAT tiene más declarado por CFDI y reportamos menos retenciones, que se pueden deber a errores por duplicidad de CFDIs, a errores por no hacer el timbrado en tiempo y errores por diferencias entre lo timbrado y lo pagado. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver un ejemplo en el siguiente slide, por favor. Es muy común que en el visor de nóminas detectemos que hay diferencias en un mes. Por ejemplo, aquí había una diferencia de 2,845 en ese mes y en el siguiente mes está, en un mes es de menos y en otro mes es de más. ¿A qué se debe? A que en las últimas semanas de los meses, sobre todo cuando se va a pagar nómina de obreros o la última semana incluye días del mes anterior y primeros días del mes actual. Entonces, eso nos va a generar una diferencia. Y platicando por ahí con contadores, me comentaron ellos, es que no tengo diferencias porque aquí en el mes de octubre me sale una diferencia a favor y luego me sale una diferencia en contra. Entonces está compensado, lo cual es equívoco o erróneo para el SAT, porque el SAT lo que es un robot, no piensa así de manera lógica. Entonces, para el SAT, esas diferencias representan multas y representan aclaraciones y hacer declaraciones complementarias. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, cuando nos vamos a cuadrar contra el auxiliar contable, vemos que abarca 4 semanas y entonces está el ISR enterado. Y en realidad lo que nosotros hicimos pues fue porque la fecha de pago es la fecha de timbrado, entonces el SAT está reconociendo en otro mes el timbrado, entonces nos genera esa diferencia. Pero entonces, ¿qué es necesario hacer? Pues necesitamos en este caso presentar 2 declaraciones complementarias, una para corregir el monto declarado en noviembre y otra para corregir el saldo a favor y aplicarlo al mes que corresponda, si pagando recargos y actualizaciones. Entonces, como ustedes verán, no es que estoy bien si en un mes tengo a favor y en otro tengo en contra. No lo ven, el SAT no lo ve como los contadores, no ve compensaciones, ve que está timbrado incorrectamente. Y esto muy normalmente está sucediendo en las empresas. Entonces debemos de tener cuidado con estas diferencias, no las debemos de dejar pasar, sino que debemos de hacer las declaraciones complementarias que correspondan. Adelante. Luego también tenemos ahí, contabilidad reporta más gastos y retenciones que el SAT. Pues se debe a errores por no timbrar los FDI de nóminas, que se da el caso, que el PAC no lo timbró por X o Y motivo y por modificaciones al sistema de nóminas, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues esas son de las cosas que hemos detectado como parte de la información valiosa que sale de las conciliaciones entre los visores y lo que tenemos en nuestros sistemas de nóminas. Adelante, por favor. Otras validaciones. Bueno, de acuerdo al artículo 96, pues hay que calcular el impuesto anual, ¿verdad? De los subordinados. Y aquí están los 3 casos en que estamos exentos de presentar eso. Es cuando se haya iniciado la prestación de servicios posteriores al primero del año que se trate. Entonces ahí no tenemos la obligación de hacer el cálculo anual. También cuando los ingresos obtenidos anuales de los trabajadores no excedan de 400, cuando excedan de 400,000 y cuando también lo comuniquen por escrito al retenedor de que ellos van a presentar la declaración anual. Adelante. Y entonces aquí tenemos pues la mecánica del cálculo anual, ¿verdad? Los ingresos exentos, la previsión, cuánto fue de previsión social, la aplicación de la tabla, la aplicación de la tarifa, y vamos a determinar de acuerdo al artículo 152, 19,443 pesos de impuesto, ¿verdad? Menos el subsidio del empleo que se determinó este trabajador, menos lo que se le retuvo en el año, pues nos da una diferencia a cargo del trabajador de 1,258 pesos. ¿Y qué hacemos cuando hay saldos a cargo? Bueno, pues de acuerdo con el artículo 97, será impuesto a cargo el trabajador y contra este impuesto a cargo podrá disminuirse el importe de los pagos provisionales efectuados o retenciones efectuadas al trabajador. Adelante. Ahora, en el caso de saldos a favor, ¿qué nos dice la ley? Bueno, la diferencia que resulte a favor tendrá los siguientes tratamientos. O lo podemos compensar contra retenciones de diciembre, compensar contra retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior, compensación del saldo a favor contra el ISR a cargo de otros empleados, podemos solicitar la devolución del saldo a favor, ¿verdad? Entonces, pues es importantísimo la determinación de estos saldos antes de cerrar el año. Adelante. Otras aseveraciones acerca del saldo a favor. Bueno, pues hay que hacer, que venga la determinación del cálculo anual, ¿verdad? Y cuando sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador, bastará que exista un saldo a favor y que se haya presentado la declaración del ejercicio para que el trabajador solicite la devolución de la cantidad no compensada, ¿verdad? Y para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, no es requisito la presentación por parte del trabajador del escrito de aviso al patrón a que se refiere el artículo 97. Adelante. Otras obligaciones en cuanto a la deducción de sueldos y salarios, ¿verdad? Pues ya sabemos que para que los salarios sean deducibles, debemos de cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Primero, que estén efectivamente pagados, que estén amparados con un CFDI o recibo de nómina, que le hayamos pagado efectivamente el subsidio al empleo, que esté el trabajador inscrito ante el IMSS y cumplir con todas las demás obligaciones patronales. Además de la amarre contable, ¿verdad? Que hay que llevar que se encuentre debidamente registrado en la contabilidad, lo que está en el sistema de nóminas, y pues es importante, como les decía, conciliar las cifras contra estos conceptos y analizar cada caso que salga diferencia y en su caso ajustar. Adelante. Otras obligaciones que debemos de estar bien atentos, el expediente REPSE, ¿verdad? Con la reforma laboral del 24 de abril del año 2021 debemos de tener especial cuidado en tener estos controles para poder hacer deducibles esas cantidades, ¿verdad? Que tengamos el contrato, que tengamos copia de todos los comprobantes fiscales o CFDIs por salarios de los trabajadores, que tengamos copia del pago de las cuotas obrero patronales, del SUA, de las aportaciones al Infonavit, de la declaración del acuse de recibo de la declaración del IVA, las informaciones cuatrimestrales, etcétera. Todo esto es importantísimo tenerlo en un expediente para hacerlo deducible en el caso de tener subcontratistas y que les paguemos una factura por esos servicios. Adelante, por favor. Otras obligaciones que debemos tener también y que son relativas al REPSE es la cuatrimestral del ICSOE ante el IMSS, la cuatrimestral del SISU ante el Infonavit,
En su caso, los avisos para la ley antilavado, ¿verdad? El anexo 11 del PLD es un aviso mensual. Y también estar validando que no estén incluidos esos proveedores en el 69B, las listas negras. Adelante. Otras obligaciones del IMSS, bueno, pues tener la prueba global, ¿verdad? Es un papel de trabajo que sirve para tener una perspectiva de cómo se pagaron las cuotas al instituto durante el ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, para ver si existen diferencias contra la base de pago de las cuotas, y la ley marca esto como una obligación patronal, ¿verdad? Entonces, es importantísimo checar estos datos contra lo declarado en el IMSS. Adelante. Otro tema importante también del IMSS es que está dentro de la declaración anual unos campos que debemos de llenar con estos datos, ¿verdad? Los gastos adicionales a la nómina, las cuotas al IMSS, lo de la prima de riesgos, el seguro de RCV y las aportaciones al Infonavit. Y deben de coincidir contra lo que tenemos debidamente timbrado en los FDI y que dijimos que retuvimos. Adelante. Otros cruces de información, ¿verdad? Es los salarios acumulados según CFDI contra salarios deducibles en declaración anual. Retención de ISR por salarios contra declaraciones de retenciones. Y el subsidio pagado al empleo en efectivo contra declaraciones pagadas al SAT y el CFDI. Y pues aquí se ve comunicación que tienen tanto SAT, IMSS e Infonavit, ¿verdad? Adelante. Luego, pues algunas otras consecuencias laborales, como les decía, tenemos que revisar los FDIs en donde nos dice la Ley Federal del Trabajo que el descuento que les hagamos a nuestros trabajadores no deberá ser mayor al 30% del excedente del salario mínimo, cumplir con ese requisito en nuestros recibos. También las prescripciones, que es una cosa importante, como lo que señalábamos aquí, en donde dice la prescripción de un mes, dice las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en salarios, pues tienen prescripción de un mes. Entonces, si el error que detectamos fue al inicio del año, pues ya no estamos en posibilidades de repercutírselo al trabajador, y entonces solidariamente el patrón tendrá que cargar con esa diferencia. Aparte de que tenemos que hacer la corrección que corresponda o la declaración complementaria. Adelante. Un tema no menos importante es el impuesto sobre nóminas, que ya también nos están haciendo cartas de invitación o requerimientos de información. ¿Por qué? Porque ya se están basando en la información que trae el CFDI timbrado, en donde viene el código postal de la nómina donde se le paga al trabajador, y entonces ese corresponde a cada uno de los estados, y entonces en cada uno de los estados tenemos diferentes tasas y bases, y hay que estar atentos a hacer un amarre del CFDI contra lo declarado, o ver si estamos pagando impuestos en el estado que corresponde. Otra cuestión importante es ver cuáles son las bases para el cálculo de ese impuesto, y homologar los catálogos que tenemos en nuestro sistema de nómina, porque muchas de las veces las exenciones no tenemos los conceptos correctos, y entonces debemos de estar revisando continuamente este tema. Pero cobra relevancia en este 2022 el conciliar las bases de datos de CFDIs contra las bases de datos de los impuestos sobre nóminas. Hay que cuadrar ese dato, es importantísimo. Adelante, por favor. Y bueno, en resumen, la correcta preparación del proceso de cierre anual, ¿a qué nos va a ayudar? A lo siguiente: a detectar diferencias en conceptos de nómina contra timbrado, a mapear los conceptos de nómina contra los conceptos de SAT, que es un tema en donde normalmente tenemos diferencias, a ver la correcta aplicación del ajuste al subsidio, ¿sí? A ver qué cálculos erróneos tenemos en nuestras nóminas, a ver las diferencias por nóminas que no se timbraron, a observar los errores en el CURP, en el RFC, en el código postal. O sea, al revisar esto, tenemos que revisar estos puntos torales para estar ciertos de que emitimos los FDI correctamente, ¿verdad? Para ver si no tenemos que cancelar CFDIs de nóminas, para recalcular o desafectar nóminas, para ver si las nóminas especiales ya fueron timbradas o no, para ver
cómo declaramos en el CFDI las liquidaciones y finiquitos, si de acuerdo a los catálogos que dice el SAT o no, o estamos erróneos, ¿verdad? Y también para el timbrado mensual en distintos periodos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es cuando estamos timbrando? Y a lo mejor hasta tenemos que hacer cambios en nuestros controles internos. Adelante, por favor. Bueno, por aquí les voy a compartir a ustedes unos datos estadísticos que nos arrojaron una encuesta de una asociación empresarial de aquí de la República Mexicana, en donde nos dice datos muy importantes. Nos señala el 24% de las empresas ya cuentan con sistemas especializados para monitorear el cierre anual de sueldos y salarios, lo cual pues deja fuera el 75% de las mismas. O sea, todavía estamos en una etapa inicial. El 50% lleva procesos de forma manual o en Excel. O sea, todavía somos los contadores reticentes a utilizar la tecnología. Entonces, pensamos que nuestras hojas de Excel nos ayudan mucho, pero en realidad hay área de oportunidad ahí para eficiencias, ¿verdad? Del trabajo. El 60% de las soluciones tecnológicas están subutilizadas. O sea, quiere decir que aún y que contemos con herramientas digitales, pues no las utilizamos o no las explotamos al 100%. El 70% de las empresas solicitan servicios constantes de consultoría para subsanar un poco la deficiencia que se tiene o desconocimiento de algunos temas de la ley. Y el 80% de las empresas tienen diferencia en cálculos y el CFDI. O sea, no hay empresa que se escape, que salga limpia en que todo lo que tiene el SAT lo tiene ella registrado. Y entonces ahora cobra demasiada importancia el cruce de información a través del CFDI entre el SAT, el Infonavit y el IMSS. O sea, este es una invitación a que hagamos ya de nuestra forma de trabajo, nuestros controles, este tipo de conciliación entre las obligaciones del CFDI, las obligaciones del IMSS y las obligaciones del Infonavit. Y bueno, pues para el 2023, como lo anunció por allí Edgardo, vienen temas mucho más complicados, como son los aumentos a los salarios mínimos, los cambios a la suma, las tablas de ISR, que va a haber cambios. En el IMSS viene el tema de que va a aumentar la cuota patronal, lo cual tiene un impacto serio e importante en los costos de las empresas. Y aparte de la implementación del CFDI 4.0, que desde nuestro punto de vista va a ser un auténtico caos el primer semestre del año. Adelante, por favor. Ya para concluir nada más, es explicarles un poquito aquí que el SAT, ¿cuál es la visión del SAT? Bueno, pues fundamentan, como ya hemos dicho, su herramienta más importante es la tecnología y usa la tecnología para cambiar la forma de procesar todos los trámites y hacer el análisis de todos los contribuyentes. Y como dicen ellos, la tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría para realizar y solo en aquellos casos en los que se observan inconsistencia o alguna irregularidad. Entonces, pues nada más es que estamos esperando nosotros para montarnos en la misma plataforma que ya nos proporciona el SAT para empezar a hacer otro tipo de análisis. Y con lo siguiente concluyo mi presentación y paso los micrófonos a Edgardo para que nos presente el siguiente expositor. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Como siempre, es súper interesante escucharte hablar de todos estos temas, ahora sí que desde el punto de vista de un experto en ello. Y antes de pasar a lo siguiente, hay muchísimas preguntas, se las contestaremos todas vía correo, las que no se puede hacer aquí, para no tomarnos más tiempo del que ustedes nos regalaron. Pero solo quiero, si me ayudas con un par, nos pregunta Rafael Gómez, referente al tema de los gastos médicos, ¿es necesario timbrarlos en los recibos de nómina? Juan Francisco. Sí, te decía que se recomienda no timbrarlos porque es una prestación de previsión social, ¿verdad? Ok, perfecto. Y nos pregunta por aquí, bueno, nos hace varias, Freddy Rangel, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Realizar el cálculo anual antes del 31 de diciembre, una vez cerradas todas las nóminas, o en el mes de enero? Yo creo, bueno, la ley no te especifica o no te obliga en ningún momento, pero sí es recomendable a más tardar en diciembre, ¿verdad? Perfecto. Y por último, ¿el ISR a favor del trabajador se debe devolver al trabajador de forma inmediata o en qué fecha, en qué periodo?
No, bueno, una de las, ¿cómo se llama? Opciones es aplicarlo contra saldos, saldos tuyos, ¿verdad? O sea, es la mejor, ¿sí? O sea, se puede aplicar directamente en la siguiente declaración, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Muchas gracias, Juan Francisco. Por ahí las estaremos respondiendo. Ya me Claro, con gustaría mucho gusto. entonces pasar a la última parte de este webinar, donde, bueno, ahora sí, cómo se usa la tecnología, qué hay disponible para ustedes, cómo pueden manejarlo. Y para ello, pues me encantaría mostrarles o retomando el tema que les decía en un inicio de que tenemos desarrolladas soluciones para hacer un blindaje fiscal de 360 grados. Hay una en lo particular en donde analizamos la información de las nóminas desde de una manera realmente poderosa. Y para ello, pues me gustaría presentarles a Jorge Espinosa, nuestro experto en tecnología fiscal, para que nos hable un poquito de este tema. Continuamos también con el tema de preguntas y respuestas, si quieren seguir haciéndolas mediante la sección. Jorge, buenas tardes, buenos Buenas días, tardes, muchas gracias. a la orden. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles. Dejo de compartir para que tú puedas Ok, hacerlo. Oh, listo. voy a compartirles la herramienta con la cual nos hemos estado apoyando para detectar inconsistencias en lo que se timbra de la nómina a través de los XML. El emulador, el cual estamos realizando, un emulador del visor, igual al visor de nóminas, y lo estamos confrontando para ver cómo vamos parados dentro del timbrado. Y por último, la última confronta que estamos haciendo, que vamos a hacer, es la de la nómina versus los XML que se subieron para saber quién me está faltando de timbrar. ¿Sí? Voy a compartir. Aquí estamos viendo la herramienta que estamos utilizando. Dentro de la herramienta que utilizamos, obviamente, para poder ver un poquito de lo que se trata, está bajando la información del SAT, en el cual, si yo busco información, vamos a decir, del mes de enero, y yo visualizo un XML, esto es lo que yo estoy leyendo para poder hacer una reingeniería de la información que vamos a visualizar en estos momentos. Esto es lo que yo recibo a través, o lo que se baja a través de la herramienta, y obviamente comenzamos a hacer la reingeniería de la información. Esta reingeniería me ayuda a comenzar a generar las configuraciones que son empresas, los registros patronales que vienen, los departamentos y los puestos, todo a través del XML. Asimismo, nos va a generar todos los catálogos que se están manejando o que recopile el sistema para que me los pueda identificar qué son percepciones y qué son deducciones. ¿Sí? Posterior a esto, aquí ya tengo cargado el visor y tengo cargado los XML. Aquí lo primero que me hace es que me regenera y me confronta la información del 2022 de acuerdo a lo que traigamos en el visor. Esto es de manera anual, que es lo que estoy poniendo, ¿sí? De la información. Y, perdón, es aquí de manera anual.
y aquí de manera mensual. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo y nos va a comparar mes con mes la información que me dice, por decir, enero, cuánto traigo y la diferencia que traigo en enero, en febrero y la diferencia que me da. Esto es contra el visor de nóminas. Una vez que tenemos esta información, nosotros ya podemos enfocarnos a revisar la información mensual. Sin embargo, también podemos sacar a través de esta herramienta los recibos que vengan duplicados. En este caso, en este ejemplo, si yo lo busco, no tengo recibos duplicados. Sin embargo, si me detecta, me los va a detectar de esta manera. Me va a detectar la fecha de pago, me va a detectar quiénes son los que están duplicados, qué fechas tienen y el estatus de los timbres. Aquí me va a decir de manera muy rápida qué información tengo duplicada. Aquí es importante mencionar que cuando yo tengo información duplicada, tengo que regenerar nuevamente todo. Es decir, tengo que venir, cancelar algunos de ellos en el SAT y así me va a aparecer. Me va a aparecer que este UID fue cancelado y este es el que tengo activo. Es importante porque cada vez que yo hago un retimbrado, una cancelación, tengo que volver a bajar el visor del SAT para que me refleje la información ya con los datos cancelados, es decir, con la resta de la información del personal que viene. Y aquí me va a ir diciendo, al momento que me revisa todos los meses y me dice de qué meses, de qué fechas de pago vienen esos errores. Entonces aquí es algo, a mí me parece algo sensacional porque a veces no tenemos manera entre el universo de información, no tenemos manera de revisar estos datos. ¿Sí? Entonces, estos datos, vuelvo, son números globales, los cuales yo genero también números globales para poder generar el visor, la confronta del visor que estábamos viendo hace un momento. Y este es para sacar aquellos que me traen inconsistencias, que a lo mejor hemos encontrado inconsistencias de 4 o 5 veces se ha timbrado el recibo. Entonces, sí es muy importante esta parte. Después de ver la parte de los visores, los duplicados, tenemos el tercer confronta, que es el confronta contra la nómina. Esto se hace a través de un layout de nómina, de acumulados mensuales, contra lo que me está generando del XML acumulados mensuales con las fechas de pago. Todo se establece a nivel fechas de pago. Aquí vamos a hacer un confronta del mes de enero, donde yo le digo, a ver, confróntamelo, y me dice que tengo 6 diferencias nada más. ¿Por qué 6 diferencias? Porque en el INVER, lo que se bajó del SAT, no lo tengo registrado, pero en la nómina sí me lo están reportando. ¿Qué significa esto? Significa que esta información está en la nómina y falta de timbrar. Estos 6 empleados, lo que mencionaba ahorita Juan Francisco, es gente que por alguna situación me está rechazando el SAT por RFC, por códigos, porque no están en la lista del SAT, por lo que sea, pero yo aquí ya te estoy mostrando que de lo que tengo en el SAT y lo que tengo en la nómina, esto me está faltando timbrar a estos empleados. ¿Sí? Y si se fijan aquí, me está sacando, le voy a quitar las diferencias y aquí me está revisando 492 empleados con 4,803, toda la parte de percepciones. Y si yo le digo solamente entrégame la diferencia, aquí me empata. Es lo que traigo en el INVER, que es el XML que se subió al sistema, contra lo que me están reportando en la nómina y mi diferencia es 0. Yo le digo, solamente dame diferencias y esto es lo que me está arrojando. ¿Sí?
Esto lo podemos hacer a través de percepciones, de deducciones, sin ningún problema, y podemos hacer este proyecto cuantas veces sea necesario. Es decir, es muy interactivo, es muy rápido. Si yo quisiera, ¿sabes qué? Pues algo subí mal, alguna información no la hice bien, yo lo único que tengo que venir es decirle, limpia el proyecto y vuelvo a configurar, subir la información y volver a comparar. Entonces, esto es realmente muy, muy, muy rápido, que si aquí lo vemos en la parte de trabajadores, esto es lo que me regenera el sistema. Me regenera trabajadores, los 485, todos cómo están, cómo me los generó, pero ya me los cambió de un estatus del XML a un estatus de base de datos. Aparte de que me genera toda esa información dentro de la nómina, también me genera acumulados. Y estos acumulados vienen a refrendarse o vienen a reflejarse. Si yo busco lo de una persona, la voy a ver. Y yo aquí la veo de manera anual, de manera bimestral y de manera mensual. Esto es lo que se regeneró a través del XML. Sin embargo, yo cuando subo la nómina para comparar, aquí lo traigo, y si se fijan, ya me cambió la información. Aquí tenía hasta julio, ya me la cambió a junio, porque eso fue lo que yo subí de acuerdo a la información. Esto no está casado con ningún tema referente a nóminas o timbrados de la nómina. Es con quien tú estés procesando tu nómina, con quien tú estés timbrando, tú me los puedes entregar a través de un archivo, podemos bajarlos directamente del SAT y empezar a hacer estas confrontas. Y podemos utilizar algunos layouts para subir la información de los acumulados de nómina cuando estos son ajenos al sistema origen del cual nosotros somos responsables. En este caso es un espíritu. ¿Sí? Esto es lo que la herramienta nos permite hacer en relación a los comprobantes que estamos validando y revisando. Y estas son en 3 etapas. Etapa 1, XML. Todo lo que yo he timbrado lo voy a generar. Etapa 2 es con el visor de nóminas. Yo, por decir, en febrero puedo estar generando mis diferencias o mi información del mes de enero para ir anticipándome a corregir, timbrar o regenerar algo que se hizo mal. Y por último tengo las nóminas. Las nóminas son nóminas acumuladas del mes. Es decir, si yo pago 2 quincenas de 5,000 y 5,000, me van a mandar un concepto de sueldo de 1,000 pesos para que se genere, porque esto es lo que me hace el módulo de los XML. Me regenera todo y me lo puede confrontar también a nivel catálogo SAT. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos manejando en la parte del inverse de la nómina. Como lo ven, pues es muy dinámico, es muy rápido, y a lo mejor ahorita lo vimos de manera muy, muy rápida, pero pues ya si hay interés por conocerlo un poquito más y ver un poquito más resultados, reportes, pues con toda confianza se pueden contactar con Edgardo para poderlo realizar. ¿Sí? Adelante, Edgardo. Hombre, pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que, pues sí, este tipo de soluciones, insisto, cualquiera que ustedes utilicen, consigan, la verdad es que van a apoyarlos muchísimo en estos cierres, como ya lo vieron de ustedes de una manera muy sencilla, el poder comparar contra el visor del SAT, detectar diferencias, ver acumulados, pero ya no desde el punto de vista de la nómina, sino desde los XMLs, como bien decía Jorge, no importa qué sistema uses para procesar tu nómina, no importa con qué pack lo estés timbrando, en fin, creo que se vuelve muy importante y hace perfecto clic con todo lo que nos platicó Juan Francisco, en lo que debemos de tener cuidado. De todas formas, si alguno de ustedes estuviera interesado en tener una sesión 1 a 1 para revisarlo con mayor detenimiento, encantado de la vida de hacerlo. Pueden
ponerlo aquí en la sección, en el chat, o mandarnos un correo. Voy a compartir mi pantalla ya para cerrar el webinar y evidentemente agradecerles a todos su presencia. Entonces, recuerden, si quieren una sesión 1 a 1 para ver esto con mayor detenimiento, por favor, o si quieren ver Infosat, que es la solución de blindaje de 360 grados, donde a través de bajar la información que tiene el SAT, de descargar la información desde su ERP o desde su sistema administrativo, poder estar haciendo muchos cruces, revisar no solamente faltantes, no solamente montos, sino temas de dashboards para revisar el tema de usos de CFDI, del catálogo de productos y servicios del SAT, que también tiene que ver mucho con mi actividad económica. En fin, podemos hacerlo. Les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo información constantemente de mucho interés y estén también atentos a los siguientes webinars que haremos en las siguientes semanas, donde cada mes tratamos de compartir información, contenido de muchísimo valor que los ayude precisamente a estar más atentos a lo que requerimos ante todo esto que está haciendo la autoridad. No me queda más que agradecerles, Juan Francisco, Jorge, su tiempo, agradecerles a todos ustedes su participación. Gracias. Les recuerdo, les estaremos enviando la presentación, la liga del video a todos ustedes, a los correos que se registraron, y tienen por aquí nuestros redes sociales, nuestro correo de marketing@nasa.com.mx y para cualquier interacción que desearan tener con nosotros. Muchas gracias de nuevo a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Saludos. Hasta pronto.